Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos, damas y caballeros. En esta ocasión les saluda una vez más su amigo y servidor Joel Medina, trayendo para usted la lección número 3 del profeta Isaías, del libro de Isaías, que lleva por nombre precisamente Isaías, consolaos pueblo mío. El título de esta lección número 3 es Cuando tu mundo se cae a pedazos. Una lección bastante interesante, por cierto, mis hermanos. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y por supuesto, ¿verdad? Les seguimos recordando que estamos trayendo a usted en esta ocasión solamente los audios, porque estamos todavía con el viaje de México, ¿verdad? Tal vez esta y la próxima lección tendremos solamente audio, mis hermanos, pero ya luego estaremos por allí presentes para que podamos estudiar juntos, ¿verdad? Y que por lo menos puedan ver el rostro de un servidor, ¿verdad? Mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por ser parte tan bendecida de este ministerio Fe y Esperanza, de parte de todo el equipo que elaboramos en Fe y Esperanza. Le agradecemos a usted, a todo su apoyo que nos brinda constantemente, mi hermano y mi hermana. De verdad que es un verdadero placer poder servirles y poder estar con cada uno de ustedes semana a semana, y también a través de la radio, ¿verdad? Con nuestro equipo que estamos constantemente en vivo, ¿verdad? Ahí para todos ustedes, mis hermanos. En realidad es un gran privilegio poder acompañarles y estar con ustedes. Bien, vamos a entrar al texto de memoria, que en esta ocasión se encuentra en Isaías 7, versículo 9. Y vamos a orar, por supuesto, ¿verdad? Antes de entrar al versículo de memoria. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder llegar ante ti en oración, Señor, para que puedas abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, Señor, y poder recibir ese mensaje tan especial que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra propia salvación. Señor, esta lección es una lección bastante alentadora, porque sabemos que a pesar de que algunas personas puedan negar tu nombre, tú siempre estás ahí listo para recibirnos y para ayudarnos y para acompañarnos en toda nuestra vida aquí en el planeta Tierra y también por toda la eternidad, si creemos y te aceptamos. Ayúdanos, Señor, a aceptarte en esta ocasión, Padre bendito, y que las personas que escuchen este mensaje, Señor, puedan recibir el mensaje apropiado de parte tuya. El mensaje de salvación, Señor, el mensaje que nos ayude a acercarnos a ti. Responde, Señor, apropiadamente a cada situación, ¿verdad?, que se ha presentado, a cada petición que ha llegado, Señor. Responde, Señor, a cada agradecimiento también que se ha dado a través de diferentes medios que nos han llegado, Señor. Tantas personas que nos han pedido que intercedamos por ellos, Señor, en oración. Los ponemos en esta ocasión en tus manos, Señor, para que tú puedas responder apropiadamente. Bendice, pues, Señor, el corazón y el deseo de cada persona que busca agradarte, glorificarte y honrarte solamente a ti. Esto, Señor, lo estamos pidiendo en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús, Emmanuel. Amén. Bien, mis hermanos, mencioné la palabra Emmanuel allí al final de mi oración, porque precisamente en esta lección vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero el versículo de memoria se encuentra en Isaías 7:9 y dice de la siguiente manera: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. De hecho, esa es la última parte de este versículo, mis hermanos, pero creo que se encuentra la clave y el mensaje especial, ¿verdad?, del versículo 1 hasta el versículo 9, donde aquí prácticamente se nos está diciendo: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. No creyereis en qué y no permaneceréis en dónde. De hecho, esta respuesta la vamos a tener, mis hermanos, más adelante en la lección, para no abarcar más tiempo, sí, avanzar. Tal vez esta lección va a ser un poco más corta de lo acostumbrado, porque el mensaje es un poco rápido, por cierto, y no hay mucha lectura tampoco para indagar en cada una de ellas, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, estamos aquí con ustedes y nos encanta, ¿verdad?, que nos envíen sus preguntas, que nos envíen, ¿verdad?, sus peticiones de oración también que quieran que llevemos a cabo. En esta ocasión, mis hermanos, necesitamos creer en Dios. Pero como dijimos anteriormente, esto lo vamos a analizar un poquito más, desglosado un poquito más adelante, con la respuesta precisamente de la misma lección. Bien, entramos, mis hermanos, a la parte del domingo, peligro del norte. Y aquí dice la pregunta que hay que responder:
¿Qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado? Segunda de Reyes 15, 37 y 38 y 16, o capítulo 16, versículos 5 y 6, y también Isaías 7, 1 y 2. Vamos a la lectura de la palabra de Dios, mis hermanos, en estos momentos. Por favor, sígame si le es posible, ¿verdad? Tome su Biblia, su lección, para que me vaya siguiendo mientras vamos leyendo. Segunda de Reyes 15, 37 y 38 dice así: En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Acaz su hijo. Y vamos a mirar que Acaz no hizo nada apropiado, digamos, ante Dios. Acaz en realidad, mis hermanos, fue un rey que, al igual que el rey Acab, al igual que otros reyes anteriores, se desviaron del camino de Dios, y de hecho ellos hacían sacrificios, sacrificaban a sus propios hijos, ¿verdad?, en fuego, los ofrecían a dioses. Eran reyes que se habían apartado completamente del camino de Dios. Sin embargo, fíjese nada más en este detalle, que a pesar de que se habían alejado completamente del camino de Dios, todavía Dios, por ser el pueblo suyo, les ofrece una oportunidad. Y esto lo vamos a mirar precisamente en esta lección. Pero la segunda lectura que encontramos en Segunda de Reyes 16, 5 y 6 nos dice así: Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. No pudieron tomarla, mis hermanos, a pesar de que el rey Acaz estaba rebelado, por así decirlo, en contra de Dios. Sin embargo, había todavía ahí una protección, mis hermanos. Y es algo bien importante que entendamos, ¿no? Que de pronto nosotros mismos, si estamos yendo en pecado, viviendo una vida en pecado, mis hermanos, la bendición de Dios todavía se encuentra con nosotros. La misericordia de Dios aún se encuentra con nosotros, mis hermanos. Ahora, eso no es ningún aliento para que sigamos en pecado, porque obviamente deberíamos de acomodar nuestra forma de pensar y andar por el camino que Dios nos ha mostrado en todo momento. Y ahora podremos ver y vamos a mirar en esta lección lo que pasa con Acaz precisamente, ¿sí? Dice el versículo 6, en aquel tiempo el rey de Edom recobró a Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Vemos ahí la conquista, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en Isaías 7, versículo 1 y 2, dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Ve la historia cómo viene, ¿verdad? El rey Usías, después muere Usías y Jotam toma el lugar de él, ¿verdad? Para seguir reinando. Jotam ahora muere, fallece, y ahora Acaz, el hijo de Jotam, toma el reino, ¿verdad? Entonces, vuelvo a leer de nuevo del principio. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En otras palabras, a un gran temor, ¿verdad?, llegó allí a la casa de David. ¿Y dónde es la casa de David? Por supuesto, ¿verdad?, en Jerusalén. Mis hermanos, qué terrible debe haber sido esta noticia, ¿verdad?, que ahora vienen y nos van a conquistar, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí del domingo dice: ¿qué crisis aterradora enfrentó el rey Acaz al principio de su reinado? Bueno, Efraín, del lado norte de Israel, y el rey de Siria, Aram, se unieron para tomar a Judá, a Jerusalén, para tomarla cautiva, ¿verdad? Y, mis hermanos, ahí podemos analizar de pronto cómo fuerzas, ¿verdad?, de personas humanas se unen para ir en contra del pueblo de Dios, porque a pesar de que Acaz se había rebelado en contra de Dios, aún seguía siendo el pueblo de Dios. Eso es bien importante, mis hermanos, porque a veces pensamos que porque una persona está yendo en caminos inapropiados, ya Dios lo ha abandonado completamente. Bueno, aquí vamos a ver que no, porque a pesar de que Acaz había ya sacrificado a sus hijos en el fuego,
Sin embargo, aún Dios todavía le da una oportunidad. Qué hermoso es saber que Dios, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de cómo estamos viviendo, mis hermanos, a pesar de todo, Dios aún nos sigue dando oportunidades. Gloria sea a Dios y maravilloso a nuestro Dios y alabado sea su nombre, ¿verdad? En todo momento. Entonces, una segunda pregunta y en el domingo dice, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? Ahí vamos a mirar en Segunda de Reyes 16, 7 al 9 y Segunda de Crónicas 28, 16. Dice la palabra de Dios así, Segunda de Reyes 16, 7 al 9. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando a Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel, de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Aquir y mató a Resín. Inmediatamente hubo respuesta, ¿verdad?, del rey de Asiria en este caso. Ahora, en 2 de Crónicas 28, 16, dice así. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Entonces, la respuesta para la pregunta que dice, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmoronando? La solución de Acaz la encontró, por así decirlo, o la buscó entre el ser humano, ¿no? Él pidió ayuda a los reyes de Asiria. Ahora, tomando en cuenta que estamos hablando del pueblo de Dios, mis hermanos, aquí hay un grave problema, ¿no? Porque de pronto el rey Acaz debió haber confiado en Jehová y pedirle ayuda a Jehová. ¿Acaso él se había olvidado cómo Dios había hecho tantas maravillas con el pueblo? ¿Cómo los había defendido anteriormente de otras personas que querían conquistarlos? Pero mis hermanos, note que siempre que el pueblo de Dios se rebelaba en contra de Dios o que comenzaba, en este caso, a alejarse de los caminos de Dios, a alejarse de Dios, por lo regular, habían otros ejércitos, otras naciones que venían y los tomaban prisioneros, ¿no? Una vez que el pueblo se olvidaba de Dios. Y allá en cautiverio, de pronto, reconocían una vez más que Dios era el grande y que Dios era el único que tenía el control y que Dios era el único que los podía salvar, de cierta forma, ¿no? Eso es lo que ellos recordaban estando en cautiverio, ¿no? Y lo podemos ver en varias oraciones que se llegaron a hacer, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, por ejemplo, Daniel, Esdras, Nehemías, todos ellos de verdad estando en cautiverio, dice, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de tu pueblo, perdónanos por amor a tu nombre, ¿verdad? Y en muchas ocasiones podemos analizar esa parte, ¿verdad? De parte de Dios de esa manera. Ahora, mis hermanos, entrando ahí a la parte del domingo, a pie de la página precisamente dice, cuando leemos acerca de cómo era Acaz, llegamos a entender por qué reaccionó ante el peligro como lo hizo. ¿Qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Y ahí nos dice, ¿verdad? Ver Santiago 2:22, Jeremías 12:5. Entonces Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, uno tiene que actuar, ¿verdad? Lo que humanamente podamos hacer. Eso es muy importante, mis hermanos, porque de pronto alguna persona dice, bueno, si Dios ya conoce mi situación, ¿para qué le pido? Voy a permitir que Él obre solamente, ¿verdad? Mis hermanos, un ejemplo, una persona que esté enferma. Dice, bueno, yo voy a confiar en que Dios me va a sanar. Y claro, Dios tiene el poder para sanarte. Pero hay algo que tú puedes hacer. Por ejemplo, si tú estás enfermo, buscar, como lo hemos hecho y lo hemos dicho muchas veces aquí en la radio, ¿verdad? De Fe y Esperanza, que hay remedios naturales que Dios te ha dado, que tú puedes hacer para mejorar tu salud. Si tienes diabetes y hay algo que tú puedes hacer para mejorar tu salud, hazlo. Recuerda, nosotros como seres humanos debemos hacer algo. Si de pronto tienes que ir al médico, al hospital, ve al hospital.
el ser humano va a hacer lo que ellos puedan hacer, y entonces Dios se va a encargar de hacer lo que ellos no puedan hacer. Y como ejemplo está, ¿verdad?, el testimonio de mi hermanita Conchita, por ejemplo, ¿verdad? Ella en un momento se sintió desesperada al punto de que creía ella que se iba a morir. Y de hecho incluso, de cierta forma, ¿verdad?, ella perdió las esperanzas en que Dios le podía sanar, porque era tanto su dolor y era tanto su sufrimiento que ella ya no quería seguir viviendo en realidad. Mas, sin embargo, un último rayito de esperanza, podemos llamarle así, surgió después de que 7 doctores la desahuciaron completamente. Ella va a un sanatorio naturista, ¿verdad? Y allí comienza ella a aprender tantas cosas que hoy por hoy todavía ella lo sigue haciendo para poder seguir con vida. Pero mis hermanos, no podemos de pronto, y no que Dios no tenga el poder, pero si tú estás enfermo o enferma, busca la forma de sanarte, si se puede, naturalmente y sin necesidad de ir al médico. Fantástico, hagámoslo de esa manera. Pero si tú crees que necesitamos ir al médico o que necesitas ir al médico, ve al médico y haz lo que tú humanamente puedas hacer. Si el médico te dice, bueno, solamente te quedan unos 3 meses de vida, o 1 año de vida, o 6 meses de vida, o unas semanas de vida, o unos días de vida nada más, no te preocupes, porque al final de cuentas, quien tiene la última palabra es Dios. Y Dios está al control, no el ser humano. Pero es bueno que nosotros pongamos esa fe. Voy al médico, voy al doctor, y ahora que ellos hagan lo que ellos puedan hacer. Si es una operación, ¿verdad? Si es una medicina que tengo que tomar, entonces ya Dios hará lo que ellos no puedan hacer, ¿sí? Pero las obras ahí se pueden mostrar. Confiemos en Dios. Y de repente, si usted tiene que ir a una cirugía, confiemos en que Dios va a estar guiando las manos del cirujano. Si usted va a ir a un médico, a un doctor, confiemos en Dios, ¿verdad? Que la medicina que le dé, que lo que va a tomar por receta del doctor, le va a funcionar, y que por medio de todo eso será el instrumento que Dios le dará a usted su salud, ¿verdad? No hay nada de malo con eso, mis hermanos. De pronto queremos sentarnos nada más y pensar que Dios solamente por mi fe me puede sanar. Y por supuesto, Dios lo puede hacer. Pero de pronto Dios espera que tú des un paso, ¿verdad? Como en este caso Moisés. Dios esperaba que él diera el primer paso al mar Rojo. Una vez que él da el primer paso, las aguas se abren, ¿verdad? Dios esperaba que Moisés tocara la roca para que saliera agua. El agua no salió nomás porque sí. Él tenía que tocar, ¿verdad?, la roca, por ejemplo. Y así podemos ver muchos ejemplos donde Dios espera que uno o que el ser humano tome la iniciativa y dé un paso. Cuando el ser humano le muestra a Dios de que tiene fe y que va avanzando por fe, entonces ahí Dios se encarga de todo lo demás. Dios es maravilloso, mi hermano, mi hermana, y confía en Jehová siempre, ¿sí? Mira lo que dice Jeremías 12:5, y creo que eso se aplica muy apropiadamente a lo que le estoy mencionando ahora mismo. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Te das cuenta? O sea, si tú no puedes ir corriendo con los de pie porque te cansas y no puedes ir a la par con ellos, ¿cómo podrás correr con los de a caballo? En otras palabras, ¿no? Los que vienen a caballo. Imposible, ¿verdad? Si los de a pie no podemos darles abasto, por así decirlo, no podemos alcanzarlos o no podemos correr junto con ellos, menos podremos correr con los de a caballo, ¿verdad? Y de esa forma, mis hermanos, nosotros podemos ver y analizar también, ¿verdad? Que si de pronto, fíjese, en las manos de Dios, de pronto no nos sentimos seguros, mis hermanos, la pregunta que hace aquí la palabra de Dios es, entonces, ¿cómo estarás seguro estando lejos de las manos de Dios, ¿verdad? O en lugares peligrosos. Si tú crees que estando en las manos de Dios no tienes la seguridad, mi hermano, mi hermana, entonces, ¿a qué lugar podremos ir donde estemos seguros? ¿Te puedes imaginar eso? Eso me da mucha tristeza, mis hermanos, que de pronto, como hijos de Dios, nosotros estemos confiando en Jehová, ¿verdad? Pero a la vez con temor, teniendo miedo. Y mire, todo esto del coronavirus, por ejemplo, hermanos, vuelvo a tocar el tema otra vez del coronavirus porque
donde quiera que vamos, ¿verdad? Hay ese temor, esa angustia, mis hermanos. ¿Sabe? Y me da mucha tristeza que nosotros como adventistas, los que tenemos, o deberíamos de tener, mejor dicho, la certeza que Jehová está con nosotros, mis hermanos, pareciera que nosotros tenemos más temor que el mundo pagano. Nosotros como adventistas, que somos el remanente de Dios, que se supone que tenemos la protección divina 100%, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a sufrir y que no nos vaya de repente a pegar el coronavirus. No, eso no quiere decir eso. Pero mi hermano, mi hermana, ¿qué acaso Dios no es más grande que el coronavirus? ¿Qué acaso Dios no es más grande que cualquier enfermedad que podamos sufrir? ¿Por qué tanto miedo al coronavirus? Si vamos a morir de coronavirus, no importa cómo y no importa qué, vamos a morir de coronavirus de igual manera. Si tenemos la protección de Dios, tendremos mejor chance, en este caso, de salir triunfantes, ¿verdad? Del coronavirus o de cualquier otra enfermedad, mi hermano, mi hermana. No tengamos temor. ¿Sabe? En la iglesia nosotros hoy tenemos miedo incluso de ir a la iglesia por miedo a contagiarnos. Eso me da mucha tristeza a mí, ver que la iglesia adventista, por así decirlo, está el sábado sola, por así decirlo. Aunque tengamos dos cultos, no importa. Sola la iglesia. Y sin embargo usted de repente ve algunas otras iglesias denominacionales y el estacionamiento lleno de automóviles. O sea que hay mucha gente en la iglesia. Pero ¿por qué nosotros como remanente tenemos ese temor, mis hermanos? Yo no lo entenderé nunca jamás. Pero bueno, yo te invito para que seas fiel hijo de Dios y confía en Jehová. No es cosa de tentar a Jehová. Y ahora lo vamos a mirar más contundente en unos textos más adelantito. Pero analiza solamente de que tú debes de confiar en Jehová 100%, en todo, 100%. Confía en Jehová. Por supuesto, haz la parte humana, ¿verdad? Para mostrar que tú tienes fe en Jehová, ¿verdad? Y que tú en realidad, ¿verdad? Estás poniendo de tu parte. Por ejemplo, Dios dice, venid y estemos a cuenta, ¿verdad? Venid. Dios te invita a que vengas. Dios, aunque Dios te busca y Dios te puede encontrar en cualquier lugar, Él dice, tú ven a mí. Tú pídeme perdón. Tú haz. Y entonces yo voy a hacer la otra parte que tú no puedes hacer, ¿verdad? Eso es hermoso, mis hermanos. Así es que las preguntas que hay aquí en la parte del domingo al pie de la página que dice, ¿qué lección podemos extraer para nuestro ámbito personal? Si no estamos obedeciendo al Señor ahora, ¿qué hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Eso es algo bien interesante, mis hermanos. Entonces, el rey Acaz hizo lo abominable, los abominables sacrificios, ¿verdad? A sus dioses. Y él no confiaba en Dios. Entonces, si él no confiaba en Dios, por eso es que él hizo lo que hizo, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar, vuelvo a repetir, la forma como él se llevó esa una conversación casi prácticamente con Dios, ¿verdad? A través del profeta Isaías. En la parte del lunes, el nombre es intento de intercepción. Dice la pregunta que aparece allí. ¿Por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo, a Sear-Jasub con él? Y eso lo vamos a encontrar en Isaías 7:3, donde Dios le pide al profeta Isaías, ¿verdad?, que lleve a su hijo. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Ahora, ¿por qué Dios le pide al profeta Isaías que lleve a su hijo? Bueno, de hecho su hijo tenía el nombre, un significado muy, muy lindo, que era un mensaje prácticamente para el rey, ¿no? Dice, el nombre de su hijo, Sear-Jasub, significa un remanente volverá. Ese era un mensaje fuerte y contundente para el rey Acaz. Dice, Dios le estaba anunciando lo que pasaría, pero dejaba todo él en la decisión del rey. Dios deja todo en las manos del rey, en la decisión del rey. Con el nombre del hijo de Isaías, le estaba diciendo, un remanente volverá. ¿Volverá un remanente de dónde? ¿Verdad? ¿Y qué remanente? Bueno, eso es el mensaje que se le da al rey Acaz en este caso, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, y en el lunes dice, el mensaje de Dios, ¿cómo abordó la situación del rey? Y ahora vemos en Isaías 7:4 al 9. Dice la palabra de Dios así, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón,
a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, ¿verdad? Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El hecho de que ellos querían venir y tomar a Jerusalén y poner un rey ahí, como dice la lección, ¿verdad? Un títere solamente, ¿verdad? Alguien que ellos podían manipular y manejar como ellos quisieran, ¿verdad? Pero no de aquí que empieza, ¿no? Donde se le dice al rey: quédate tranquilo, tú quédate tranquilo y permite que Dios trabaje nada más, ¿verdad? Ahora sigue diciendo la palabra de Dios también en el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, no vendrán y no destruirán a Jerusalén en este caso, ¿no? Y efectivamente, así sucedió. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de ese 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Qué le parece? ¿Qué cosas tan fieles, ¿verdad? Y tan detalladas muestra Dios, ¿verdad? Para el rey Acaz en este caso. Número 9 dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Ahora aquí viene lo que es lo que es la parte del texto de memoria. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, si ustedes no creen, no tendrán mi protección y van a caer. Pero, una vez más, Dios deja todo eso en las manos del rey Acaz. Igual lo mismo para ti y para mí, mi hermano, mi hermana. Si tú crees en Jehová, todo va a estar bien. Y no importa que te llegues a contagiar del coronavirus. Si tú crees en Jehová, todo va a estar bien, no te preocupes. El problema, mis hermanos, es que mucha gente se ha quedado trastornada por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Hay tanto sufrimiento, mis hermanos, y de hecho, tanta depresión, mis hermanos, que en realidad este mundo, la forma como se está llevando y como sigue, está volviendo a todo el mundo en un mundo de desespero, un caos tremendo, mis hermanos. Y desafortunadamente, ojalá que pudiéramos decir todo esto va a mejorar, pero sabemos bíblicamente hablando y proféticamente hablando, mis hermanos, que esto va a empeorar aún todavía. Y posiblemente venga un momento donde aparentemente llegue paz y tranquilidad al planeta Tierra, pero entonces vendrá, ¿verdad?, el fin, como dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la respuesta para la pregunta que aparece aquí, dice el mensaje de Dios, ¿cómo abordó la situación del rey? La respuesta es: Dios le asegura al rey que si cree, todo estará bien. ¿Pero qué tiene que hacer el rey? Cree. Así como Juan 3:16, ¿verdad? Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? No se pierda. Y todo estará bien, ¿verdad? No se pierda. Todo estará bien porque tendrá vida eterna, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo está totalmente enlazada y tan perfecta. Y sí, hermanos, a la perfección. Alabado sea el nombre de Jehová. Al pie de la página y en el lunes, mis hermanos, tenemos una pregunta que dice: presta atención a la última parte de Isaías 7:9. ¿Por qué tener fe y creer son tan importantes para permanecer? Ahora la pregunta es: ¿permanecer en qué? ¿Okay? Y allí vamos de nuevo, ¿verdad?, al versículo de memoria y la última parte, ¿verdad?, ahí del versículo 9 de Isaías 7. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por eso, ¿permanecer en qué? Hermanos, lo podemos decir de esa manera, ¿no? Y aquí tengo la respuesta, dos respuestas. Creer en Dios, pues solo Él tiene todo el control y nos puede guardar de cualquier peligro. En otras palabras, permanecer bajo el cuidado de Dios. Segundo, ¿qué dice permanecer en qué? Permanecer en el cuidado de Dios y seguros bajo sus alas, mis hermanos. Dios ha prometido protegernos, ¿verdad? Así como una gallina protege a sus polluelos, así Dios ha prometido protegernos a ti y a mí de cualquier peligro. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a sufrir, eso no quiere decir que no vamos a enfermarnos de pronto del coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Mas, sin embargo, sabemos que si amamos a Dios,
Y si estamos con Él, todo estará bien. Porque lo que está pasando aquí en este planeta, en este mundo, mis hermanos, es pasajero solamente. Y hay que verlo de esa manera, ¿sí? Solamente de esa manera. Vamos a la parte del martes. En la parte del martes el título es Otra oportunidad. Dice, ¿por qué respondió Acaz de esta manera? Y eso lo encontramos en Isaías 7:12. Voy a leer desde el versículo 10, 11 y el 12, ¿sí? Y para terminar con el versículo 12. Dice, la palabra es así. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Mire qué interesante como Dios le dice a Acaz. Recuerde, Acaz, una persona que se había alejado del camino de Dios. Sin embargo, Dios le dice, pídeme una señal de lo más profundo que te puedas imaginar o de lo más alto que te puedas imaginar. Y Dios no le pone límites a esta señal que le está dando la oportunidad a Acaz. Es prácticamente como decir, y en el mundo fantasioso, si le queremos llamar así, está la lámpara de Aladino, ¿verdad? Donde usted frota la lámpara y sale un genio. Un genio que le puede o le va a conceder a usted 3 deseos, supuestamente, ¿no? Que todo eso es fantasioso, por supuesto, ¿no? Y no es verdad. Sin embargo, aquí pareciera algo parecido, donde Dios le dice a Acaz, mira, pídeme cualquier señal que tú quieras y vas a ver que todo va a estar bien porque yo estoy al control. Y si no confías en mí, pídeme la señal que tú quieras. Sin embargo, mis hermanos, el rey en el versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Qué respuesta tan interesante del rey Acaz. Hermanos, Acaz en su mal proceder no estaba dispuesto a que Dios lo ayudara en realidad. No fue por respeto que decidió no tentar a Jehová en realidad. ¿Ok? No pensemos de pronto, mira, bueno, decidió él no tentar a Jehová. Y de hecho la palabra de Dios dice, ¿no?, que Dios no puede ser tentado. Sin embargo, aquí Acaz no estaba hablando de esa forma de tentar a Jehová. En realidad, Acaz no confiaba en Jehová, no estaba dispuesto a permitir que Dios le ayudara a él, porque él se había alejado de Dios. Tal vez podemos decir que su fe no estaba con Dios. Podemos mirarlo de esa forma también, ¿sí? Ahora, y otra pregunta en el martes, dice, lee Isaías 7:13. ¿Qué está queriendo decir Isaías aquí? ¿Okay? Dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Qué interesante. Porque el versículo 10, Isaías le dice, busca a tu Dios, a Jehová, tu Dios. Y aquí en el versículo 13, ahora es a mi Dios, dice Isaías. Ya no era el Dios de Acaz, mis hermanos. Acaz había rechazado, cuando Acaz rechazó esa señal que Dios le permitió o que le dio la oportunidad de pedir, en ese momento, Acaz rechazó a Dios. ¿Okay? Y ahí tenemos la respuesta. Acaz rechazó a Dios al negarse a pedir la señal. Y ahora Isaías dice, mi Dios. Ya Dios no era Dios de Acaz. Qué triste, mis hermanos. Ahora la pregunta es esto. Dios te dice, ten fe en mí. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema? Ten fe en mí. Yo puedo responderte. Si quieres una señal, pídela. Y no está mal que pidamos una señal de paso ante Dios. Sin embargo, mis hermanos, asegurémonos primeramente que somos fieles hijos de Dios, porque no podemos hacer presunción y pensar que solamente porque sí, Dios va a responder a una persona pecadora de pronto. Aunque aquí con el rey Acaz, en realidad, siendo una persona pecadora, pero él estaba enfrente del pueblo, ¿verdad? Su pueblo, Dios estaba dispuesto a darle una señal a Acaz para decirle, mira, no te preocupes, yo estoy al control. Bueno, mi hermano, mi hermana, en tu vida, en tu problema, en lo que tú estás pasando, Dios está al control todavía. Y Dios puede ayudarte. Dios puede sacarte de cualquier problema que tú estés pasando, ¿sí? Piénsalo de esa manera y vívelo de esa manera también. Al pie de la página, allí en el martes, la parte en rojo, la desglosé en 3 preguntas, mis hermanos, y vamos a mirar pregunta y la respuesta de cada una apropiadamente, ¿sí? Dice la primera pregunta, ¿qué nos enseña la lección de este día acerca de la paciencia y la voluntad de Dios para darnos la salvación a todos?
Bueno, entonces la respuesta de un servidor, ahí la tenemos a un ladito. No importa cuán lejos estemos de Dios, siempre nos da una oportunidad, mi hermano, mi hermana. Así como lo hizo con el rey Acaz. La pregunta número 2 dice, ¿qué nos dice también acerca de la ceguera y la dureza del corazón humano cuando no se rinde completamente al Señor? Bueno, el pecado no nos deja ver claramente la misericordia de Dios, mis hermanos. Así Dios extienda su mano y Dios esté dispuesto a sacarte del fango, del lodo, del problema más grave en que tú te encuentres. De pronto, si tu corazón está lejos de Dios y si tú no te humillas ante Jehová, es posible que tú no veas la gloria de Dios y no veas la misericordia de Dios que se acerca a ti para sanarte, para salvarte, para ayudarte. O bien, para ayudarnos, mis hermanos. Que el mensaje también es para mí. ¿Qué tanto tiene que hacer Dios para que usted y yo nos demos cuenta de que Él está allí presto para ayudarnos? Pero de pronto, igual no nos damos cuenta, mis hermanos. Qué triste, ¿verdad? Es una triste realidad, una triste situación. Pero todo eso tiene remedio. Todo eso se puede arreglar, mis hermanos, acercándonos y humillándonos ante Jehová, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo misericordia, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Eso se arregla, mis hermanos. Y podemos decir, se arregla fácil. Porque lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestras faltas, mis hermanos. Es muy fácil salvarnos. Es muy fácil tener la misericordia de Dios porque Dios anhela que tú y yo lo busquemos. Dios anhela que tú le busques de todo corazón, hoy y siempre. Y Él anhela perdonarte. Porque Dios quiere que todos sus hijos creados, todo ser humano se salve. Desafortunadamente, no todo ser humano le buscará y no todo ser humano se salvará. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque cada quien decide, ¿verdad? Por eso, usted y yo decidimos hoy amar a Jehová, adorar a Jehová y serle fiel. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Jehová, mi hermano, mi hermana. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, ¿sí? La pregunta número 3 que aparece allí, que le hemos desglosado de esa manera, ¿verdad? Recuerde que en la lección no están desglosadas así, ¿ok? Yo lo puse así para obtener una respuesta apropiada solamente. Dice el número 3, al final, incluso si Dios le hubiera dado a Acaz alguna señal que él hubiese deseado, ¿crees que Acaz hubiera creído? Y lo dice allí, explica tu respuesta, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo no creo que él hubiese creído, a pesar de que Dios le hubiese dado la señal. Dice, pues el ser humano, aunque tenga la evidencia del amor y las maravillas de Dios a su alrededor, aún así seguimos en pecado y alejándonos de Dios y en ceguera, hermanos, en ceguera espiritual. El pecado nos ciega que a pesar, aunque Dios conteste, aunque Dios diga, y hermanos, esto puede suceder muy a menudo. Déjenme le digo en qué forma y en qué sentido. De pronto estamos enfermos, pedimos a Dios que Él nos sane y de repente Dios hace el milagro, Dios nos sana. Pero después pensamos, no, en realidad fue coincidencia. O sea que, aunque yo no hubiese pedido a Dios que me ayudara con este problema, con mi salud o en mi matrimonio, con mis hijos, de igual manera hubiera estado todo bien. O sea, todo esto que está pasando es coincidencia, en realidad. Si se da cuenta, de pronto dudamos que Dios intervino. Y eso no es nada más y nada menos que el pecado cegando a nuestros ojos espirituales, mis hermanos. Dios está al control y en cada instante y en cada momento usted puede ver y sentir el amor y el poder de Jehová obrando por usted y por su familia en cualquier momento. Por eso, mis hermanos, dígale adiós a la depresión. Dígale adiós a los problemas. ¿Sabe? Los problemas nunca se van a acabar. Y sin embargo su salud sí se puede acabar. Usted puede morir. De hecho, hermanos, en nuestro mismo lecho de muerte, los problemas todavía van a estar allí. De modo que, ¿para qué, hermanos, para qué deprimirnos? ¿Para qué cargar ese dolor en nuestro corazón por tanto problema que tenemos de pronto en nuestro alrededor? ¿Sí me entiende? Los problemas, pónganlos en las manos de Jehová, en las manos de Dios. Claro, actúe y luchemos, ¿verdad?, por resolverlos. No digo que los olvidemos. No. Recuerde que como humanos tenemos que tener un avance, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo humano para poder aliviar estos problemas. Y entonces Dios hará el resto, por supuesto que sí. Pero, le repito otra vez,
no se deprima por los problemas, no se deprima por su salud tampoco, porque su salud igual está en las manos de Dios. Y si está pasando usted por algún problema grave, digamos de salud en estos momentos, igual Dios está al control. Y Dios sabe el porqué y la razón. Y también Dios sabe cuándo usted va a tener su salud completa. Y si no la llegara a tener en esta vida, en este mundo, es tal vez porque Dios conoce la razón y Dios sabe por qué lo está permitiendo. Pero una cosa sí le puedo asegurar, que esto es temporal. Lo que usted esté pasando aquí, el problema de salud, cualquier problema que usted tenga, es temporal. Cuando Jesús venga, todo eso va a quedar en el pasado y quedará en el olvido prácticamente. A tal punto, mi hermano y mi hermana, que de ahí en adelante seremos felices para siempre y allí no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. De modo que lo que usted esté sufriendo ahora, déjelo en las manos de Dios nada más. Sonría y sea feliz constantemente. Sonría, ríase a carcajadas. Eso es saludable para el corazón, eso es saludable para el cuerpo, es saludable para su cerebro, es saludable para usted, para toda su vida, ¿sí? Para que su espíritu, alma y cuerpo tengan esa salud. Sonría constantemente. Camine, haga algún tipo de ejercicio, haga algo, pero no se me deprima y que sigamos adelante con lo de la salud, ¿sí? Y por eso es que estamos allí, ¿verdad? Con fe y esperanza, incluso dando algunos consejos de salud. Yo le invito, si usted tiene de pronto, mi hermano y mi hermana, y quiere estar en un grupo de salud, le hemos llamado así, salud con fe y esperanza. Allí exponemos muchos remedios naturales que le pueden ayudar a usted y a su familia. De pronto, si usted quiere ser parte de este grupo, entre a nuestra página feyesperanza.org y ahí usted puede conseguir la información para entrar a este grupo y entonces ser parte de las personas que estamos allí, ¿verdad? Y allí con un servidor, con mi hermanita Conchita y la hermana Dicia, entre otros hermanos más, le podemos ayudar de pronto, ¿verdad? Incluso la hermana Fabi también conoce bastante, ¿verdad? De algunos remedios naturales que le puedan ayudar, mis hermanos. Y sorpréndase que de pronto ni siquiera tengan que ir al médico, ¿ok? Se lo digo porque ha sucedido. Bien, mis hermanos, como quiera que sea y cualquier cosa que suceda, recuerde, Dios está al control y sus problemas están en las manos de Jehová, ¿ok? Entramos a la parte del miércoles, mis hermanos. Señal de un hijo. Esto se pone bueno aquí. Dice la pregunta que aparece allí, ¿quién es la mujer y quién es el hijo? Bueno, ahí lo encontramos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la lección, allí en la página de la lección, mis hermanos, va a encontrar varios puntos, ¿verdad? De lo que se pretendía en un momento dado que podría ser y de dónde se podría cumplir esta profecía. De hecho, hay varios ejemplos allí. Le voy a pedir que usted lo vea nada más, ¿sí? Yo me voy a concentrar solamente en la verdad de esta profecía y el cumplimiento en sí. Dice, ¿quién es la mujer y quién es el hijo? Por supuesto, es María, ¿verdad? La que conocemos como la Virgen María, la madre de Jesús. Hace unas lecciones atrás, unos meses atrás, mencioné la Virgen María. Alguien me dijo, no diga Virgen María porque ya no es virgen. Bueno, mis hermanos, cuando decimos la Virgen María, sabemos exactamente de quién estamos hablando, ¿verdad? Y nada más por eso. Es un título solamente, hermanos. No tiene nada que ver con que si eso no es virgen hoy por hoy, ¿sí? Solamente sabemos claramente que cuando mencionamos la Virgen María, sabemos exactamente de quién estamos hablando. Eso es todo, ¿verdad? Y no tenemos que ir en una forma dogmática, ¿verdad? De que ya no le podemos llamar Virgen porque ya no es Virgen, ¿verdad? Bueno, punto y aparte. De hecho, pues la pobre María ya murió hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí esta respuesta es la Virgen María o María, ¿verdad? Y Jesús es el Hijo. De lo que habla aquí en Isaías 7:14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, al pie de la página y el miércoles, dice así, medita sobre la realidad de la venida de Cristo a la humanidad. ¿Qué tipo de consuelo nos puede dar esta realidad en medio de lo que parece un mundo frío? Bueno, mis hermanos, Cristo vino a liberarnos del pecado y asegurar la vida eterna a quien verdaderamente cree
y quien verdaderamente acepta su sacrificio, ¿verdad? El hecho de que Jesús vino y llegó a ser Emmanuel, o sea, que llegó a ser Dios con nosotros, Dios entre nosotros, mis hermanos, eso nos asegura, ¿verdad?, que Dios mismo bajó del cielo para rescatar lo que se había perdido, lo que por una decisión humana echamos a perder, por así decirlo, y me refiero a la perfección, ¿verdad?, que Dios puso en Adán y Eva en su momento al principio, en la creación. Bueno, por una mala decisión de Adán, todo se echó a perder y ahí entró el pecado. Bueno, Dios mismo, Emmanuel, vino para rescatar lo que se había perdido. Y por eso, hermanos, por eso y por muchas otras cosas más, glorificamos el nombre de Dios. Y por eso usted y yo tenemos la seguridad, la certeza de que lo que hoy estamos viviendo, en el dolor, en la tristeza, en los problemas de la familia y problemas de salud y todo lo que aparenta hoy destruirnos aquí en este mundo, mis hermanos, todo esto es perecedero y temporal, porque pronto tendremos la victoria sobre todo esto, ¿verdad? Porque la victoria ya la aseguró Cristo Jesús para usted y para mí, ¿verdad que sí? Bien, entonces la parte del jueves, mis hermanos, Dios está con nosotros. Seguimos hablando un poquito todavía y de hecho volvemos a leer Isaías 7:14. Dice la pregunta ahora que debemos de responder, ¿cuál es el significado de la promesa de que Dios está con nosotros? Dice una vez más el texto bíblico, dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el significado de la promesa de que Dios está con nosotros? Bueno, yo puse aquí en las láminas Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, mis hermanos, el ángel de Jehová es Cristo Jesús. Podemos decir Emmanuel, podemos decir Dios mismo. El ángel de Jehová es Dios mismo. Así es que Dios mismo acampa alrededor tuyo, mi hermano, mi hermana. Por eso, ¿para qué tener miedo? Por eso, ¿para qué tanto sufrimiento y tanta duda, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, mis hermanos? Recuerda, el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo, porque yo quiero pensar que tú le temes a Jehová, y cuando nos referimos a temer es respetar a Jehová. Respetamos a Jehová, respetamos su santa palabra y andamos por sus caminos. Somos fieles hijos de Dios. Aquella persona que es fiel hijo de Dios, el ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende. ¿Lo defiende de qué? Del enemigo, de cualquier problema. Y de pronto cualquier maldición que el enemigo quiera poner en tu vida, Dios la convierte en bendición. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Por tanto, mis hermanos, Dios promete estar a nuestro lado y protegernos en todo momento. Eso sí, hay una condición. Tú y yo tenemos que ser fieles. De lo contrario, no puede ser que Dios esté con nosotros y nos defienda, porque entonces nos hemos alejado de Él, y al alejarnos de Él ya no tenemos su protección. Entonces quedamos a la merced del enemigo suyo, ¿verdad?, de Satanás, del diablo, esa serpiente antigua que quiere destruir la creación de Dios. Y por eso es que se ha encargado de traer tanto dolor y sufrimiento al mundo. A Satanás le gusta ver al mundo sufriendo, porque de esa forma piensa que se puede burlar de Dios. Pero mis hermanos, qué hermoso saber que Jesús en la cruz venció al enemigo, ¿verdad? Y que tarde que temprano Satanás mismo tendrá que beber ese mismo dolor que ha causado a la humanidad. Él tendrá que vivirlo y pasarlo también, ¿verdad? Y esa muerte que Él trajo a la humanidad a través del pecado, Él tendrá que sufrirla también. Eso es algo que viene también, mis hermanos. Muy bien, al pie de la página y el jueves dice, aunque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, ¿cuál es la diferencia si aún enfrentamos terribles pruebas y sufrimientos? ¿Cuán bien nos hace saber que contamos con su presencia? Explica tu respuesta, dice aquí la pregunta al pie de la página y en el jueves, mis hermanos. Bueno, ya lo mencioné, ¿verdad? Sabemos que lo que hoy padecemos, mis hermanos, es temporal. Y el hecho de que Dios está con nosotros, hoy podemos confiar que su promesa de vivir con Él eternamente también se cumplirá. De modo que lo que estamos viviendo hoy por hoy, mis hermanos, recuerde, es temporal. Ese sufrimiento suyo pronto terminará. Y mantenga su esperanza puesta en Cristo Jesús, porque pronto terminará.
Y de pronto, mis hermanos, uno puede decir, bueno, de hecho, si pasamos al descanso ahora mismo, ahí termina el sufrimiento, ahí termina el dolor. Pero más que eso, mis hermanos, no es solamente pasar al descanso, sino saber que si pasamos al descanso, ahí tenemos ya la vida asegurada si nos mantenemos firmes y fieles en la palabra del Señor, ¿sí? Yo te invito para que en medio del sufrimiento, en medio de la depresión, en medio de las crisis, te mantengas firme al Señor. Mantente firme en todo momento. Dios pronto te dará a ti, ¿verdad?, la victoria sobre todo lo que tú estés viviendo. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea el sufrimiento, pronto tendrás la victoria porque así lo ha prometido Jehová. No lo digo yo, lo dice su santa palabra. Y si Jehová lo ha dicho, sin duda alguna se cumplirá, mi hermano, mi hermana. Hay 3 preguntas aquí en la parte del viernes, a las que lo vamos a dar también lectura y una breve explicación también. La primera pregunta dice allí en el viernes: cuando estás en el proceso de tomar una decisión, ¿es apropiado pedir a Dios una señal? ¿Cuáles son posiblemente los peligros intrínsecos de hacer algo así? Bueno, hermanos, yo pienso que sí se puede pedir una señal a Dios. Yo lo he pedido, por cierto, y Dios ha respondido apropiadamente, por cierto, porque Dios nunca se equivoca, de paso, ¿sí? Así es que yo digo que sí, siempre y cuando seamos fieles a su palabra. Hermanos, si sabemos que estamos en pecado y viviendo en pecado, hay que tener mucho cuidado, porque entonces viene la otra parte. Dice, ¿cuáles son los posiblemente los peligros intrínsecos de hacer algo así? El peligro que existe es que la respuesta puede también venir del enemigo en algunas ocasiones, o incluso adoptada por nuestros ideales o deseos positivos sobre la respuesta. ¿Okay? Queremos una respuesta apropiada, le pedimos a Dios que nos dé una señal y de repente canalizamos esa respuesta por lo que estamos pidiendo, pensando que Dios está de acuerdo que lo que yo estoy pidiendo está bien y que lo debo de tener, ¿sí? Entonces, eso puede ser un peligro muy, muy fuerte. Hay que saber discernir, ¿verdad?, y esperar la respuesta verdaderamente de parte de Dios. Sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, en qué lo hacemos y por qué lo hacemos también, ¿sí? La pregunta número 2 dice, ¿es bueno contar con ayuda humana? Pero ¿cómo reconoces los límites? Bueno, mis hermanos, hay detalles que solo Dios puede hacer. Humanamente no podemos llegar al cielo. Un corazón solo Dios lo puede transformar. Esa será la respuesta de un servidor personal, ¿verdad? Hermanos, hay cosas que obviamente que el hombre no podrá hacer jamás. Pero sí, hacemos lo que humanamente está a nuestro alcance y de ahí en más pedimos o permitimos que Dios haga el resto, ¿verdad? Usted puede tomarse la medicina, ¿verdad?, para la enfermedad que usted tiene y entonces ya Dios le dará, ¿verdad?, su salud por el poder suyo, porque proviene de Dios, ¿verdad? Eso es algo muy lindo, mis hermanos, que les sugiero, ¿verdad?, que confiemos en Jehová de esa manera. La pregunta número 3 dice, el autor ruso León Tolstoy escribió a un amigo diciendo que una vez que un hombre se da cuenta de que la muerte es el final de todo, entonces tampoco hay nada peor que la vida. El hecho de saber que Dios está con nosotros, ¿qué respuesta presenta ante esa declaración? Bueno, mis hermanos, ¿sabe? Es triste, ¿no?, que una persona piense que al morir, ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Y mucha gente dice, el mundo se acaba cuando la persona se muere. El fin del mundo llega cuando la persona se muere. O sea, porque ahí terminó todo. Entonces, mis hermanos, si es así, ¿con qué razón el mundo vive angustiado? ¿Con qué razón el mundo vive sometido, ¿verdad?, en esa depresión tan terrible? Porque por razones obvias, nadie quiere morir. Si la muerte es el final de todo, pues nadie quiere morir. Nadie le gustaría la idea de morir, ¿verdad? Y de hecho, nadie queremos morir. Sin embargo, el fiel Hijo de Dios sabe que al pasar al descanso, mis hermanos, es solamente una breve pausa, algo pequeño que en su momento dado lo pasaremos, porque toda aquella persona que pasa al descanso y que fue fiel Hijo de Dios, resucitará en la primera resurrección, y ahí tendrá la corona de victoria, la corona de la vida, ¿verdad? Así es que el hecho de saber que Dios está con nosotros, mis hermanos, la pregunta que hay aquí, ¿qué respuesta presenta ante esa declaración? Bueno, la esperanza bendita de la eternidad. La esperanza bendita
que en un momento dado Jesús viene y nos llevará, ¿verdad?, al cielo y viviremos eternamente con Él. 1000 años en el cielo y después la eternidad aquí, una vez más aquí en la tierra, ¿verdad? Qué hermoso es la promesa de Dios, qué hermoso es la palabra de Dios, mis hermanos. Yo te invito para que sigas indagando en ella, mi hermano, mi hermana, y que recuerda que en cada vuelta que tú des, en cada hoja, en cada página que tú leas de la palabra de Dios, hay muchas promesas alentadoras para vida eterna. Y la vida eterna proviene solamente de Dios, ¿verdad? Y eso es hermoso. El resumen de la lección ahí, en la última parte de ahí del viernes, dice resumen, ahí con letras más negritas. Me gustaría leerlo, mis hermanos, porque creo que es muy apropiado. Dice, Dios llevó al infiel rey Acaz a circunstancias en las que tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Creer o no creer? Esta es la cuestión. Aunque el Señor le ofreció darle cualquier señal que se le pudiera ocurrir, se negó a permitir que Dios le mostrara una razón para creer. En cambio, eligió como amigo al rey de Asiria. Él prefirió confiar en el poder humano en el lugar de confiar en el poder del creador del universo. Y eso es triste. Qué triste, hermanos, es confiar en los médicos terrenales y no en el médico divino de pronto si estamos enfermos. Vuelvo a repetir, no con eso quiere decir que tú te vas a quedar en casita esperando que Dios haga el milagro. No, mi hermano, mi hermana. Pero tú atiéndete, ve al médico o toma los remedios naturales, ¿verdad?, que se ofrecen de pronto en varios lugares, por cierto, no nada más en Fe y Esperanza. Pero remedios naturales o no naturales, mi hermano, mi hermana, permite que sea Dios el que obra en tu vida, ¿sí? Yo quiero que en esta lección aprendamos, mis hermanos, a confiar en Jehová de esa manera y que si Él nos ofrece una señal, la aceptemos, porque solamente Dios conoce lo que es mejor para ti y para mí. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Estamos todavía comprometidos con el mensaje, comprometidos con llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y por eso andamos por acá en México ahora, ¿verdad?, en campaña, mis hermanos. Les pido que sigan orando por nosotros. Mis hermanos, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y como decimos siempre, claro, tu familia debe de estar allí. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza.